Te juro que todo empezó con una mamada en un coche. Sí, así, tal cual. Ni siquiera fue romántico. Fue rápido, desordenado, y con la ventanilla empañada. Pero no puedo quitarme esa escena de la cabeza, porque fue el momento exacto en el que dejé de ser solo la mujer de Javi y me convertí en otra cosa. En otra versión de mí que ni yo conocía. Raúl ni siquiera me gustaba tanto. Bueno, sí, físicamente. Tiene ese cuerpo de gimnasio que hace que hasta el polo más hortera le quede bien. Pero no es eso. Lo que me jodió, y lo que me enganchó, fue lo fácil que fue todo con él. Lo rápido que pasé de madre responsable a una mujer que se arrodilla en un coche de alquiler, en un parking vacío detrás de un polideportivo, un martes a las 19. Si me preguntas por qué lo hice, no sabría responderte. No estaba borracha. No estaba enfadada con Javier. Ni siquiera discutimos ese día. Al contrario, por la mañana me preparó café como siempre, me dio un beso en la frente y me dijo que me quería. Y yo le sonreí. Mentira. Le mentí sin pestañear. Ese día tenía pilates a las 6. Lo cancelé. No me apetecía sudar entre señoras que se creen que están en un retiro espiritual. Raúl me escribió a las 5:30. ¿Te vienes un rato? Estoy solo en el coche. Te recojo en 10. Dije que sí sin pensarlo. Cuando me subí al coche, ya sabía lo que iba a pasar. No hablamos apenas. Me miró. Sonrió. Puso su mano en mi muslo y subió despacio, como si estuviéramos en una peli mala. No había música, ni velas, ni frases dulces. Solo su respiración y mis manos temblando mientras le bajaba la cremallera. Fue rápido. Torpe. El tipo ni me dio las gracias. Me dejó cerca del metro y se fue como si nada. Ni beso, ni promesa, ni te escribo luego. Y sin embargo, esa noche no dormí. No por culpa, ni por miedo a que Javi sospechara. No. Fue por la adrenalina. Por la maldita adrenalina de hacer algo que nadie espera de ti. Porque a veces, ser la buena cansa. Desde entonces todo fue cuesta abajo. No fue amor, ni enamoramiento. Fue una adicción al descontrol, a sentirme deseada, a salirme del guión. Empezamos a vernos cada vez que podíamos. Media hora en el coche, en su piso mientras él decía que salía a correr, en un baño del gimnasio. Todo rápido. Todo secreto. Todo mal. Yo volvía a casa con la cara lavada, cena preparada, besos en la frente a los niños. Una doble vida perfectamente calculada. Y lo peor es que cada vez me parecía más fácil. Claro, lo fácil no dura para siempre. Y ahí empieza lo bueno, la noche que Javier se presentó en el bar donde solíamos ver el fútbol, con una sonrisa de esas que no anuncian nada bueno y una frase que todavía me retumba. No te preocupes, Nuria, hoy los niños se quedan con mi madre. Me apetecía ver qué haces tú cuando no vas al Pilates. No fue un grito, ni una escena de celos, ni mucho menos una pelea de esas que se escuchan desde la escalera. Fue peor. Fue Javier entrando al bar con la tranquilidad de quien ya tiene la respuesta a una pregunta que lleva semanas sin querer formular en voz alta. Ni siquiera buscó pelea. Se sentó a mi lado como si nada y me pidió una cerveza. La misma de siempre, la que pedíamos cada jueves, como si todavía creyera en las costumbres. Yo me quedé congelada. Ni me salió fingir una sonrisa. Ni un hola, ¿qué haces aquí? Solo lo miré como si acabara de ver un fantasma. Pero no era un fantasma. Era mi marido. Y me estaba mirando con esa calma forzada que da el control, la preparación, la espera de ver si su intuición era cierta o si, con suerte, todavía podía haber alguna excusa razonable. Spoiler, no la había.
Raúl no estaba en ese momento. Había ido al baño. Lo peor es que me había escrito mientras cruzaba la calle: estoy aparcando, bajo en 2. En ese momento lo odié. No por lo que estaba pasando, sino porque llegaría en cualquier momento y no sabría que el marido de su amante estaba sentado en la misma mesa. Javier tomó un sorbo de la cerveza, me miró sin sonreír y dijo, como quien comenta el tiempo: entonces, esto es lo que haces cuando no estás en Pilates. No era una pregunta. Ni una acusación. Era una constatación. Me estaba dando la oportunidad de hablar. De decir algo, lo que fuera, aunque fuera mentira. Pero no dije nada. Me quedé ahí, sintiendo cómo me temblaban las piernas, como la cara se me ponía caliente y el pecho me pesaba tanto que apenas podía respirar. Ni siquiera sabía qué opción era mejor: salir corriendo, mentir descaradamente o pedirle perdón delante de todos. Raúl apareció justo en ese momento. Llevaba una camiseta ajustada, el pelo mojado por el agua del lavabo y esa cara de sobrado que siempre ponía cuando sabía que me tenía donde quería. Cuando vio a Javier, se detuvo. Solo un segundo. Ese segundo fue suficiente. Lo entendió todo. Me miró, luego a él, y luego bajó la vista como si fuera un niño pillado copiando en un examen. Quiso hacerse el normal, el relajado. Se acercó con una sonrisa estúpida que no le salía natural y dijo: ¿qué tal? No sabía que venías tan bien. Javier lo miró de arriba abajo, sin prisa, con la misma paciencia con la que se pela una naranja sabiendo que el otro está a punto de desmayarse. Tampoco tú sabías que te ibas a encontrar con el marido de Nuria hoy, ¿verdad?, respondió. Yo creo que ahí fue cuando me di cuenta de que Javier no estaba improvisando. Lo había pensado. Lo había planeado. Sabía dónde estábamos. Sabía lo del bar. Sabía incluso cómo íbamos vestidos, porque estoy segura de que llevaba un rato mirando desde la puerta antes de entrar. Raúl no dijo nada. Se quedó callado como un idiota. Yo tampoco hablaba. Era como si todos estuviéramos en un escenario sin guión, esperando que alguien soltara el primer diálogo, el que lo desatara todo. Pero Javier no gritó. No me insultó. No lo golpeó. No nos montó una escena. Se levantó, dejó el dinero justo de la cerveza sobre la mesa y me miró. ¿Has terminado?, preguntó. Yo tragué saliva, asentí muy despacio, y él simplemente dijo: entonces vamos. Raúl no dijo ni adiós. Se giró como si nada, como si no hubiera pasado nada, y se fue directo a la barra, seguramente a esconderse en el baño o a buscar otra mujer que no tuviera marido. En el coche no hablamos. 40 minutos de trayecto en silencio. Solo el sonido del intermitente y el aire que salía por la rejilla. Yo no sabía si decir algo, si llorar, si suplicar. Pero Javier no rompía el silencio, así que yo tampoco. Cuando llegamos a casa, abrió la puerta del salón, dejó las llaves en el cuenco de cerámica que teníamos desde el primer año de casados y se sentó en el sofá. Ahí, con las piernas abiertas, los codos en las rodillas y las manos cruzadas entre sí, me miró como si estuviera en un juicio. Y entonces, sin levantar la voz, dijo: dímelo tú, ¿desde cuándo? Podría haber mentido. Podría haber dicho que fue un desliz, un solo día, una locura sin sentido. Pero no me salía. Me sentía descubierta. No como una niña a la que pillan con la mano en el tarro de galletas, sino como una mujer a la que ya no le queda nada más que perder. Desde hace un mes, dije. Y luego corregí: bueno, casi 2. Él asintió despacio. No parecía sorprendido. Solo decepcionado. Y eso fue peor. No hay nada más doloroso que ver cómo se desmorona la imagen que alguien tenía de ti. ¿Y por qué?, preguntó. Esa sí fue una pregunta real.
Una que esperaba respuesta. No supe qué decir. Porque no era culpa de él. No había un me gritabas o un me ignorabas o un me hacías sentir invisible. No tenía un argumento sólido, una frase que lo justificara. Lo único que salió de mi boca fue una mierda de frase. No sé, necesitaba sentir algo. Y en cuanto la dije, me odié a mí misma. Javier se levantó. Me miró con esa mezcla de asco y tristeza que solo se tiene cuando se rompe algo que creías eterno. Ya has sentido bastante, ¿no? Pues ahora me toca a mí. Subió las escaleras. Yo me quedé en el salón, de pie, sin saber si debía seguirle, si debía pedirle perdón, si debía huir. Pero no hice nada. Solo me senté. Y esperé. Porque sabía que lo que venía después no iba a ser una conversación. Era la consecuencia. Javier no me habló en toda la noche. Bajó al salón por la mañana con la cara de quien ha dormido poco y mal, se preparó un café en silencio, cogió su portátil y se sentó a trabajar en la mesa del comedor como si nada. Yo no sabía qué hacer, si acercarme a hablar o dejarlo respirar. Los niños ya estaban en el colegio y la casa se sentía vacía, como si algo se hubiese roto en el aire. Pasé toda la mañana dándole vueltas, repasando lo que había pasado, lo que él había dicho, lo que yo no fui capaz de decir. A las 11 me senté frente a él, con una taza de té que no quería, solo para tener algo en las manos, y le dije su nombre. No me miró. Solo dijo que, sin levantar la vista del teclado. Tenemos que hablar, le dije, con la voz temblorosa. No, Nuria. Tú tienes que hablar. Yo ya sé todo lo que necesito saber. Su tono era seco, pero no frío. Era de esos que se usan cuando ya no hay cariño suficiente para suavizar lo que se va a decir. Le pedí que me escuchara, aunque no me lo mereciera, y accedió. Cerró el portátil, entrelazó los dedos sobre la mesa y me miró sin pestañear. Me temblaba la pierna, pero no quería parecer débil, así que empecé a hablar. Le dije que no había excusa, que no podía justificar lo que hice, que no era su culpa, que él no había hecho nada malo. Que esto había empezado como algo sin sentido, sin intención de que fuera tan lejos, pero que lo permití, que lo busqué, que me dejé arrastrar. Le dije que no lo quería perder, que todavía lo quería, que no había dejado de quererlo en ningún momento. Y ahí fue cuando me interrumpió. ¿Dejar de quererme, después de hacer lo que hiciste? No me vengas con eso, Nuria. No me digas que me quieres mientras tenías la boca en otro sitio y las manos en otro cuerpo. Me quedé en silencio. Me lo merecía. Cada palabra me dolía, pero era la verdad. Lo sabía y no podía pedirle que lo dijera de otra forma. Javier se levantó, cogió su taza y se fue a la cocina. Desde allí me habló con la voz más tranquila que le había escuchado en años. ¿Sabes lo que más me jode? No es que te acostaras con otro. Es que te lo callaras. Que volvieras a esta casa cada noche y me miraras a la cara como si nada. Como si no estuvieras destrozándolo todo por dentro. Se giró, me miró y siguió, ¿y sabes qué es lo peor? Que no me sorprende. Porque llevas meses distante, fría, como si esta casa te molestara, como si los niños te cansaran, como si yo fuera parte del mobiliario. Le dije que no era así, que nunca fue mi intención, que no lo había planeado, que simplemente pasó. Claro, claro que simplemente pasó. Como si una mamada en un coche fuera un accidente de tráfico. Me clavó la mirada. ¿Te crees que soy tonto, que no vi cómo te cambiabas para ir a trabajar, cómo te arreglabas más, cómo te duchabas 2 veces al día sin motivo? ¿De verdad pensabas que no me iba a dar cuenta? Yo no sabía qué más decir. Le pedí perdón. No una vez, varias. Le dije que no quería perder nuestra familia, que estaba dispuesta a hacer lo que fuera. Pero él se rió.
Una risa vacía, sin rastro de humor. ¿Ahora sí te importa la familia, ahora que te han pillado? Se apoyó a la encimera de la cocina, cruzó los brazos y dijo lo que más me dolió: tú me rompiste, Nuria. Y ni siquiera te diste cuenta. Volvió al comedor, cogió las llaves del coche y dijo: me voy. No sé cuándo vuelvo. No me llames. No me escribas. Si quieres hablar, ya hablaremos. Pero no ahora. Ahora no puedo ni mirarte sin imaginarte con él. Cerró la puerta con suavidad. No dio portazo. No gritó. Pero el sonido de la cerradura fue más fuerte que un disparo. Me quedé sola. Sentada en la misma silla donde le había dicho todo, con la misma taza de té ya frío entre las manos. Las horas pasaron y ni siquiera me moví. No lloré. No porque no quisiera, sino porque ya lo había hecho en silencio tantas veces que no me quedaban lágrimas. Los niños llegaron por la tarde y fingí que todo estaba bien. Les dije que su padre había salido a hacer un recado. Mentí. Otra vez. Aunque esa mentira era pequeña comparada con las otras. Por la noche, me metí en la cama sola. Esa cama en la que hacía días que no pasaba nada, esa cama que ya no me pertenecía, donde ya no se compartía nada. Cerré los ojos y me preparé para lo que vendría. Porque sabía que Javier no era de los que se callan. Sabía que si no gritó ese día, lo haría después. De otra forma. Más dolorosa. Y estaba lista. O eso creía. Pasaron 3 días sin que Javier diera señales. Ni una llamada, ni un mensaje, ni una palabra. Solo silencio. Al cuarto día recibí un correo suyo con una sola línea: pásate por casa esta tarde, necesitamos hablar. Esa frase me dejó con el estómago revuelto todo el día. Fui puntual, demasiado puntual, y cuando llegué, su coche estaba en el garaje. Entré despacio, sin saber si debía anunciarme o esperar a que él apareciera. Lo encontré en el salón, con un montón de carpetas sobre la mesa, la televisión apagada y la cara completamente neutra, como si hubiera borrado cualquier rastro de emoción. Me pidió que me sentara. Lo hice. Cerró la puerta del salón, se apoyó en la pared y empezó a hablar, sin rodeos. He pensado mucho estos días. Y antes de tomar una decisión, quiero dejarte algo claro. No pienso seguir siendo el idiota de tu historia. Así que no te asustes por lo que viene, porque solo estoy devolviéndote lo que tú ya empezaste. No supe qué decir, así que no dije nada. Me limité a escuchar. Abrió una de las carpetas y sacó una serie de papeles. Eran copias de correos, facturas, extractos bancarios y, para mi sorpresa, un contrato de compraventa. He puesto la casa a mi nombre. Tú no lo sabías, pero como el préstamo estaba vinculado a mi empresa, he hecho los cambios necesarios. Legalmente, ya no te pertenece nada de esto. Sentí un golpe seco en el pecho. Intenté hablar, pero me interrumpió. No me mires así. No te voy a dejar en la calle, no soy como tú. Pero no vas a quedarte aquí. No en esta casa. Te vas a ir esta noche. Tienes hasta mañana para recoger tus cosas. Ya he avisado a tu hermana para que te acoja unos días. No te preocupes, ya sabe que la cosa se rompió, aunque no los detalles. Eso te lo dejo a ti si quieres humillarte. Me temblaban las manos. No sabía si enfadarme o sentirme aliviada por no tener que fingir más. Pero entonces siguió hablando y entendí que lo peor todavía no había llegado. Además, he mandado los mensajes tuyos y de tu amante a su mujer. Sí, tiene pareja. Lo descubrí hace poco. Me escribí con ella y se los envié todos, sin borrar nada. Lo que leíste tú en su tono, ahora lo está leyendo ella.
y no te imaginas lo rápido que me respondió. Me dio las gracias. Dice que llevaba semanas sospechando y que necesitaba pruebas. Pues ahí las tiene. Supongo que entre los dos habéis conseguido destrozar 2 familias al precio de una. No podía creerlo. Raúl nunca me habló de su mujer, siempre dijo que estaba separado, que vivía solo, que su relación anterior estaba muerta. Pero no era cierto. Y ahora su esposa sabía todo, igual que Javier. ¿Qué más hiciste?, le pregunté con la voz rota. Me miró fijamente, con esa calma que da el haber esperado el momento exacto para clavar el golpe final. Lo suficiente. He hablado con el colegio de los niños. Les he dicho que durante un tiempo estarán conmigo. No te los voy a quitar, pero no vas a verlos hasta que pueda mirarte sin rabia. Ya lo saben, por cierto. No los detalles, pero entienden que mamá y papá están separados porque mamá se equivocó. Lo manejé con cuidado. No me interesa destruirte frente a ellos, pero tampoco voy a mentirles. Si algún día te preguntan por qué, les contarás la verdad. Me quedé sin aire. Intenté acercarme, pero levantó la mano para detenerme. No hagas teatro. No llores ahora. Tuviste tiempo para pensar lo que hacías. No fue un error. No fue una noche. Fue una decisión repetida. Y ahora te enfrentas a las consecuencias. Cogió otra carpeta, la más gruesa, y me la lanzó al regazo. Dentro estaban mis mensajes con Raúl, impresos, clasificados por fecha. Los guardé por si decides hacerte la víctima o intentar quedarte con algo en el divorcio. Si vas a destruir una familia, al menos deja constancia de que fue tu elección. Su voz no tembló en ningún momento. Era la voz de alguien que ya había dejado de sufrir. Me quedé en silencio. Intenté buscar palabras, pero todo sonaba ridículo en mi cabeza. Le dije que entendía su rabia, que no pensaba discutirle nada, que aceptaría lo que decidiera, pero le pedí, casi rogando, que no involucrara a los niños más de lo necesario. No te preocupes, no pienso hablar mal de ti delante de ellos. Pero tampoco voy a protegerte más. Se acabó hacerme el bueno mientras tú me dejas en ridículo. Se sirvió un whisky y se sentó frente a mí. ¿Sabes qué es lo más triste? Que no siento odio. Ni siquiera eso. Solo asco. Asco por haberte querido tanto. Dio un trago, dejó el vaso sobre la mesa y me miró como quien observa algo que ya no tiene valor. Mañana, cuando vengas a por tus cosas, no me busques. No voy a estar aquí. Deja las llaves y vete. Me levanté despacio. Sentía las piernas como de piedra. Le quise decir que lo entendía, que tenía razón, que me lo merecía todo. Pero no lo hice. Porque nada de lo que dijera iba a servir. Recogí mi bolso, caminé hacia la puerta y, antes de salir, le dije lo único que me salió con voz firme: lo sé, Javi. Lo sé todo. Y aún así lo siento. Él no respondió. Ni un gesto. Solo el ruido del vaso al rozar la mesa mientras daba otro trago. Salí de la casa sabiendo que no volvería a entrar, al menos no como antes. Esa noche me quedé en el sofá de mi hermana. No dormí. Pensaba en cada detalle de lo que había pasado, en cómo Javier había actuado sin gritar, sin insultar, pero golpeando justo donde más dolía. Me había quitado la casa, la estabilidad, la imagen frente a mis hijos, y lo peor, la calma. Esa calma que solo se tiene cuando no se tiene culpa. Me dejó con todo el peso encima y con la certeza de que la venganza, cuando es limpia, no necesita violencia. Solo tiempo, precisión y silencio. Y él lo había entendido a la perfección. Volví a la casa a la mañana siguiente como me indicó. No llevaba mucho, solo una maleta con ropa,
un par de cajas con papeles, algunas fotos, cosas que sabía que podía llevar sin armar un escándalo. No quería tocar nada que pudiera parecer una provocación. No pensaba llevarme ni un solo plato, ni una toalla, ni nada que pudiera abrir otro frente. Al llegar, vi que el coche de Javier no estaba, tal como me había dicho. Entré con las llaves que aún tenía y encontré todo igual, como si el tiempo se hubiera congelado. La única diferencia era que sobre la mesa del salón, junto a la carpeta con los mensajes, había una hoja firmada, convenio de separación. Todo estaba muy bien organizado. Custodia compartida, visitas programadas, uso del coche familiar, pagos de manutención, cuentas bancarias. Lo había pensado todo. Incluso el perro, que se quedaba con él. Estuve ahí más de 2 horas, revisando cajones, metiendo cosas en la maleta sin hacer ruido, como si eso tuviera sentido estando sola. Me sentía como una extraña en una casa que hasta hace unos días era mía. Me costó cerrar la maleta, pero no por lo que llevaba dentro, sino por lo que estaba dejando fuera. Me senté un momento en la cama, la misma donde dormíamos juntos, la misma que él no había cambiado de lugar ni un centímetro. Todo seguía igual, pero yo ya no pertenecía ahí. Cuando bajé con la maleta al salón, escuché el sonido de la puerta del garaje. Javier había vuelto. No me esperaba, oh sí, pero no dijo nada al verme. Se quitó las gafas de sol, dejó las llaves en su sitio y se quedó de pie mirándome desde la entrada. Yo lo miré también, sin saber si hablar o irme. Fue él quien rompió el silencio. ¿Ya tienes dónde ir? Le dije que sí, que mi hermana me dejaría quedarme unos días mientras encontraba otra cosa. Asintió, sin interés, como si estuviera confirmando algo que ya sabía. No he tocado tus cosas, le dije, intentando ser respetuosa. Solo lo que era mío. Él no respondió, solo se acercó a la mesa, revisó los papeles del convenio y me ofreció un bolígrafo. Léelo si quieres. Pero no voy a discutir nada. Si no estás de acuerdo, se lo pasamos a los abogados. Cogí el papel. Lo había leído ya, pero lo miré otra vez por respeto, por no parecer que no me importaba. Después de unos minutos en silencio, le dije que me parecía justo. Él asintió otra vez, pero esta vez no se movió. Se quedó ahí de pie, con los brazos cruzados, sin apartar la vista de mí. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó, sin rabia. Solo curiosidad. No era un reproche. Era una pregunta que necesitaba respuesta. Me costó hablar. Ya no me salían las excusas, ni las justificaciones. Solo la verdad. No lo sé exactamente. Fue una mezcla de aburrimiento, egoísmo, necesidad de sentir algo distinto. No fue por falta de amor. Fue por falta de cabeza. Él suspiró. No como quien se cansa, sino como quien confirma que ya nada de lo que escuchará puede cambiar su decisión. ¿Lo sigues viendo?, preguntó, sin mirarme directamente. No, respondí. Después de lo que hiciste, no hubo nada más. Se acabó. No he vuelto a hablar con él. Javier se acercó, se sentó en el sofá y miró hacia el pasillo. Me imagino que no te esperaba tan expuesta. Él pensó que eras una más. Pero le saliste cara. No supe qué contestar. Ni siquiera sabía si debía quedarme o salir ya. Pero necesitaba decir algo. Algo que no sonara a disculpa, ni excusa, ni a clavo ardiendo. Solo la verdad. Yo no quería que esto terminara así, Javi. No buscaba romperlo todo. Me equivoqué en muchas cosas, pero nunca dejé de querer lo que teníamos. Él se echó hacia atrás en el sofá y me miró por fin. Lo que teníamos ya no existe. Puede que algún día volvamos a hablar como personas normales, por los niños, por la familia.
Pero no vuelvas a decir que lo hiciste sin querer romper nada. Porque cuando haces lo que hiciste, sabes perfectamente que estás poniendo una bomba. Que explote o no, es otra cosa, pero la colocaste tú. Sentí la garganta cerrada. No lloré, aunque lo tenía al borde. Me acerqué, me senté en el borde del sofá, pero no demasiado cerca. ¿Y ahora qué pasa con nosotros?, pregunté, sin saber por qué usé la palabra nosotros. Él se rió, una risa seca, casi irónica. No hay nosotros, Nuria. Tú tomaste esa decisión. Yo solo estoy siguiendo lo que dejaste empezado. Ahora somos dos adultos compartiendo hijos y firmando papeles. Eso es todo. Me quedé callada. Asentí. No había nada más que decir. ¿Te puedo dar un abrazo antes de irme?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Él dudó unos segundos y luego dijo, no. No hoy. Quizá algún día. Pero no cuando todavía tengo en la cabeza cada línea de esos mensajes. No cuando todavía me cuesta entender cómo me mirabas a los ojos mientras estabas con otro. Me levanté. Agarré la maleta. Caminé hacia la puerta. Justo antes de salir, sin girarme, le dije en voz baja, perdón. Él no respondió. Solo escuché cómo se servía otro café. Cerré la puerta despacio, sin querer hacer ruido. Al salir al aire de la calle, sentí que todo había cambiado. Esta vez sí. Ya no quedaba nada de lo que teníamos. Y ahora, por fin, lo entendía. Lo había perdido. Todo. Y solo yo tenía la culpa. Han pasado 3 semanas desde aquella conversación en el salón. Vivo en el piso pequeño que alquilé a las afueras del barrio, en una zona que nunca me gustó demasiado, pero que ahora me sirve para esconderme del juicio social que yo misma provoqué. No tiene alma ni recuerdos, y tal vez eso es lo que necesitaba. Cada mañana me levanto sin rutina, sin familia que preparar, sin nadie que me espere. Trabajo desde casa, apago el móvil a menudo y trato de no mirar demasiado las redes sociales porque tengo miedo de encontrar algo que me duela más de lo que ya duele vivir así. No sé en qué momento exacto me convertí en la persona que destruyó su propio hogar, pero ahora lo tengo claro, fue por elección. No hubo magia, ni destino, ni circunstancias externas. Solo fui yo, eligiendo mal, repitiendo esa mala elección hasta que ya no se podía sostener. Con los niños la cosa es tensa, pero Javier ha hecho lo posible por no convertir esto en una guerra. Les contó la verdad sin detalles, pero de forma suficiente para que entiendan por qué ya no vivimos juntos. He hablado con ellos por teléfono un par de veces y los he visto un fin de semana en un parque. La conversación fue forzada, incómoda, llena de silencios y frases cortas que ellos no sabían cómo completar. Mi hijo me miraba como si fuera una versión de mí que no reconoce, y mi hija evitaba el contacto visual como si mirar directamente fuera aceptar que ahora todo es distinto. Les compré helado, les pregunté por el colegio, les hablé con dulzura. No me gritaron, no me echaron nada en cara. Pero tampoco me abrazaron. Supongo que el castigo más duro no es el odio, sino la indiferencia. Javier ha sido firme, como siempre. No ha buscado venganza fuera de lo que ya ejecutó. No me ha insultado, no me ha expuesto públicamente, no me ha hecho quedar como una víctima ni como una villana. Me ha dejado exactamente donde merezco estar, sola, consciente, y con tiempo suficiente para pensar en lo que hice. Eso es mucho peor que un escándalo. Porque no hay escape, no hay drama que distraiga. Solo están mis acciones y sus consecuencias. El otro, Raúl, ha desaparecido. No ha llamado, no ha escrito, y no tengo intención de buscarlo. No me interesa saber si su matrimonio se rompió o si siguió su vida como si nada. En realidad, me da igual. Nunca fue amor, y ahora que todo estalló,
ni siquiera fue deseo. Solo fue una excusa para sentirme distinta por un rato, una cobardía disfrazada de impulso. Hay algo que no esperaba, y es la vergüenza. No la que te imponen los demás, sino la que nace dentro, la que te impide mirarte al espejo sin bajar la mirada. Me doy cuenta de que no solo traicioné a Javier, sino a mí misma, a esa versión de mí que un día juró no hacer daño a quienes amaba. Me convertí en todo lo que critiqué en otras personas. Me volví egoísta, impulsiva y estúpida. Y ahora que estoy fuera, sin excusas, lo veo claro. No hay una lección heroica aquí. No hay redención inmediata ni descubrimientos emocionales profundos. Solo hay una mujer adulta enfrentándose al resultado de sus propias decisiones. Mucha gente cree que después de una separación hay una liberación, como si uno pudiera empezar de cero. Pero eso no es real. No cuando la separación viene por traición. No cuando fuiste tú la que lo arruinó. Lo que viene no es libertad, es soledad. Y no de la que se disfruta, sino de la que duele. De la que pesa cuando el teléfono no suena, cuando nadie te pregunta si has comido, cuando no hay ruidos por la casa ni preguntas tontas a la hora de cenar. Extraño esas cosas. Las pequeñas, las que nunca aprecié cuando las tenía. La voz de Javier protestando por los horarios del colegio, las mochilas tiradas en el pasillo, el sonido del microondas a las 8 de la noche mientras los niños hacían los deberes. Todo eso ya no es mío. Y la culpa no es de nadie más. Si pudiera volver atrás, no lo haría para cambiar lo que pasó con Raúl. Lo haría para decirle a Javier, mucho antes, que algo no iba bien. Para sentarme a su lado y decirle que me sentía vacía, aburrida, desconectada, lo que fuera. Para arreglar lo que se rompía en silencio antes de que se convirtiera en ruinas. Pero no lo hice. Y ahora ya no se trata de recuperar lo perdido. Se trata de aceptar lo que queda. Y lo que queda soy yo, con una vida nueva que no pedí, que no quería, pero que ahora tengo que vivir. He firmado el convenio. Las visitas están claras. Los pagos también. Javier no me puso trabas, pero dejó claro que nuestra relación no tiene vuelta. Me dijo que no me odia, pero que no volverá a confiar en mí jamás. Lo acepté sin discutir. Porque tiene razón. Y porque ahora sé que hay errores que no se borran, ni con lágrimas, ni con palabras bonitas, ni con tiempo. No sé qué vendrá después. No tengo un plan, ni un objetivo, ni un sueño nuevo que me motive. Solo intento pasar los días sin sentir que me estoy desmoronando. Me esfuerzo por mantenerme ocupada, por no buscar explicaciones donde ya no hay nada que entender. Lo único que sé es que, por primera vez en mucho tiempo, me escucho sin mentirme. Y eso, aunque duela, es lo más honesto que he hecho en meses. Esta historia no termina con un giro sorprendente ni con un mensaje positivo. Termina así, como realmente terminan muchas cosas en la vida, con consecuencias. Y esta vez, no puedo culpar a nadie. Porque fui yo. Y no me queda más que aceptarlo.